Así que entonces vamos, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Así dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños, muy muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿No? Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Así que vamos a ahora meditar en ella, que Dios nos dé siempre la sabiduría, que Dios nos dé su gracia a nosotros y vamos a, ¿no? A entender la palabra del Señor. Muy bien, en esta ocasión yo quiero compartirles la palabra sobre lo siguiente. Declaraciones de Cristo de la palabra de Dios, ¿no? Declaraciones de Cristo de la palabra de Dios o acerca de la palabra de Dios. Jesucristo ha dicho grandes verdades acerca de la palabra que había dado su Padre Celestial. Y por eso es muy importante para nosotros, ¿no? Que comprendamos lo que ha dicho Jesucristo. Cristo, hermanos, hermanas, a veces ha sido malentendido. Como él enseñaba, explicaba muy bien la palabra de Dios, entonces muchos pensaban que estaba trayendo nuevas enseñanzas. Muchos pensaban que estaba trayendo, como dice hoy día la gente, nuevas doctrinas, ¿no? Algunos han pensado así, la gente que le escuchaba, pero también los opositores, los que estaban en contra de Cristo, pues estaban hablando, ¿no? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Así estaban hablando, ¿no es cierto? Y pensaban que va a cambiar, ¿no? La palabra de Dios, o sea, en este caso el Antiguo Testamento, con otras enseñanzas. Algunos pensaban que Jesucristo no estaba haciendo valer el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Así estaban opinando sus oyentes, ¿no? Sus oyentes, los que le estaban escuchando. Y ahí es donde Jesús viene y les dice estas palabras que hemos leído. A ver entonces, ¿cuáles son las declaraciones de Cristo acerca de la palabra de Dios? ¿No? En otras palabras, ¿qué ha dicho Cristo de la palabra del Señor? ¿No? ¿Qué ha dicho de la palabra que su Padre Celestial había entregado? ¿Qué ha dicho Jesucristo el Señor? En primer lugar, Jesucristo ha dicho que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Ahí está el versículo 18. A ver, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves? O sea, ni el mandamiento más pequeño, ¿no? Va a quedar sin cumplirse. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la palabra de Dios siempre se cumple, queridos hermanos.
aunque así Dios haya dicho profecías, ¿no? Que faltan mucho tiempo, faltaban mucho tiempo, pero se han cumplido. Y lo mismo va a pasar en nuestros días, queridos hermanos. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero ahora aquí permítanme hacer una aclaración. Aquí Jesús está haciendo mención de la ley y los profetas, ¿no? La ley y los profetas. Muy bien. Pero aquí, hermanos, todo lo que ha dicho Dios en la ley, en los mandamientos, en los primeros 5 libros de la Biblia, es la base de lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos conocer. Luego dice profetas. Los profetas han venido a explicarnos esas leyes que Dios ha dado a su pueblo. Por tanto, ¿no es cierto? Es palabra de Dios. Ahora, nosotros no tenemos que cumplir lo que nos habla de los sacrificios. Las leyes hablan de sacrificios, de diferentes sacrificios, ¿no? Hablan de hacer algunas fiestas, ¿no? Como la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de las trompetas, de esas fiestas habla el Antiguo Testamento. Eso, hermanos, todo eso de los sacrificios, todas esas partes ceremoniales, Jesucristo ya lo ha cumplido. Ahora nosotros nos toca seguir cumpliendo lo que son las leyes que nos exigen una conducta. Por ejemplo, a ver, cuando el mandamiento dice no mentirás, entonces me está exigiendo una conducta. Cuando el mandamiento dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, me está exigiendo una conducta. No tomarás el nombre de Dios en vano, me está exigiendo una conducta. Ahora, esa parte de la palabra de Dios es nuestra obligación cumplirlo. Así que por eso Jesús les ha dicho a los que le estaban criticando y a los que estaban malentendiendo las enseñanzas de Jesucristo, entonces les ha dicho, no, todo hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, es para cumplirlo, es para ponerlo en práctica, hermanos. Es muy lindo saber la palabra de Dios y tienes que aprender la palabra de Dios, pero no tiene que quedarse ahí nomás. Uno tiene que cumplir, tiene que andar, tiene que hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Así que entonces tomemos nota nosotros de esta verdad, ¿no es cierto? Segundo, la segunda declaración de Cristo que dice, la palabra de Dios fue cumplida por Cristo, ¿no? Cristo cumplió la palabra de Dios, versículo 17, y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo cumplió la palabra de Dios que el Padre Celestial había entregado, ¿no es cierto? En su tiempo el Antiguo Testamento estaba completo y la Biblia de Jesucristo era el Antiguo Testamento. Y todo lo que enseñaba acerca de la conducta, Jesucristo lo ha cumplido y también exigía que los demás deberían de cumplir. Jesucristo se molestaba, se enojaba con aquellos que no cumplían la palabra de Dios. A otros había en ese tiempo como los fariseos, los escribas,
que solo exigían que los demás debían de cumplir la palabra y ellos no cumplían, y con ellos Jesucristo se ha molestado. Pero él, ¿no?, como hijo de Dios, ha cumplido la palabra de Dios. Por eso dice aquí, ¿no? No he venido a abrogar, no he venido a anular. Eso es lo que está diciendo. No he venido a destruir, no he venido a hacer pedazos, a deshacer, a anular la ley, sino he venido para cumplirlo, ¿no? Y eso es lo que Jesús ha hecho, ¿no? Él fue obediente a la palabra de Dios. Un ejemplo muy interesante, ¿no? Cuando Jesús ha ido a ser bautizado con Juan el Bautista, Juan el Bautista no quería bautizarle. No, 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 ¿cómo? Yo tengo que ser bautizado por ti. Eso ha dicho Juan el Bautista. Pero ¿qué le ha dicho Jesús? ¿Qué le ha dicho Jesús a Juan el Bautista? No, es necesario que cumplamos toda justicia, ¿no? Es necesario que cumplamos todo. Aquí no se trata de que si quiero o no quiero, sino hay que cumplir. Eso ha dicho Jesucristo el Señor, queridos hermanos. Así que Jesucristo pues cumplió. Ahora, la pregunta para mí, para usted hermano, para usted hermana, para usted joven, para usted señorita, es: ¿cumplimos la palabra de Dios? ¿Cumple usted? ¿Toma en serio la palabra de Dios? Porque Jesús nos está dando el ejemplo, nos ha dado el ejemplo y nos está diciendo que hay que cumplir. Yo he venido para cumplir. Y hemos dicho también que la palabra de Dios hay que cumplirlo. Está para ser obedecida la palabra del Señor. Tercero, hermanos, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? Dice, la palabra de Dios debe cumplirse por el cristiano. El cristiano debe cumplir la palabra de Dios. Versículo 19 dice ahí: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ves? Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Querido hermano, querida hermana, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cumplir, tenemos que enseñar bien la palabra del Señor. No es algo, hermanos, que a mí me gusta, una parte que me conviene, alguna enseñanza que es favorito de mí. No solo tengo que yo quedarme con eso, sino tengo que obedecer, tengo que cumplir toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí, entonces, ¿qué va a pasar si tú haces así? Dice la palabra, no digo yo, dice la palabra: este será llamado grande en el reino de los cielos. Así dice, querido hermano. Ahora, ¿cuál quieres ser tú en el reino de los cielos? ¿No ve? Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos. El discípulo de Cristo no puede permitirse desobedecer a la ley de Dios, a los mandamientos del Señor. No puede hacer eso. No, él está diciendo que tiene que cumplir y luego tiene que enseñarlo. Qué lindo, ¿no? ¿Qué relación encontramos? Primero yo cumplo, después enseño. Y si enseño bien, gloria a Dios, ¿no es cierto? Qué maravilla, qué lindo, qué hermoso, hermanos, hermanas, esto, ¿no? Lo que Cristo dijo acerca de la palabra que su Padre Celestial ha dado a su pueblo, a sus hijos. Así que mi hermano, mi hermana, la pregunta siempre es, en esta ocasión, ¿cumplo
la palabra de Dios? Si no, recuerde lo que dijo Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22. A ver, busque en su Biblia, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 22. Inclusive el 23 más, uno puede leer de esa porción de la palabra de Dios. Dice, mira, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Muy bien. Así que entonces, hermanos, no tenemos que ser oidores nosotros. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, siempre obedecer, cumplir la palabra del Señor. Porque le hemos dicho que vamos a ser fieles. Queremos ser cristianos bíblicos, ¿no es cierto? Claro, tú quieres andar conforme la palabra de Dios, muy bien. Entonces, no hay que ser oidor, hay que ser hacedor de la palabra del Señor. ¿Cómo está usted, hermano, no? Su vida, su caminar en relación a la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás delante de Dios? Hermanos, hermanas, como dije, es muy importante saber la palabra de Dios. Aprender es muy necesario, pero hermanos, esa palabra hay que obedecer, hay que cumplir, hermanos, hermanas. Así que Dios nos ayude a seguir, ¿no? Cumpliendo y siempre con la palabra de Dios. Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas.